Buenas tardes y bienvenido a este webinario que hemos llamado Equidad en Salud. Experiencia del trabajo del primer nivel de atención de la región durante la pandemia. Mi nombre es María Luz Turnur, soy médica especialista en Medicina General y de Familia. Actualmente estoy coordinando la vinculación territorial dentro de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas y en esta oportunidad me voy a desempeñar como moderadora del mismo. Invitamos a todos ustedes micrófono y a realizar también al finalizar la transmisión, antes de finalizar la transmisión, algunas preguntas que puedan brindarnos a través del chat, ¿sí? Agradecemos la presencia de la directora del programa de Equidad en Salud de la UNL, la magíster Yelena Kutel, y a la directora de Salud eh, de la Universidad Nacional del Litoral, a la médica pediatra Lisa Carrera, como así también a los estudiantes, a los docentes, graduados y al público general que se encuentra presente. Esta actividad queríamos contarle que se desarrolla en conmemoración al Día Mundial de la Salud que tuvo lugar el pasado 7 de abril, donde la OMS este año propuso el lema de construyendo un mundo más justo y saludable, por lo que a partir de esto, dentro de lo que es la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas y junto con el programa de Equidad en Salud, se propuso generar este espacio para que referentes de diferentes equipos de salud puedan contarnos acerca del análisis que han realizado en este último tiempo sobre el acceso a la salud y los desafíos presentes, y cuáles fueron, sobre todo, las adaptaciones que debieron practicar a partir del desarrollo de esta nueva pandemia del coronavirus 2019. Es de destacar que desde la Facultad de Ciencias Médicas nos parece importante generar estos lazos con el territorio y ante todo con los equipos de salud, para poder conocer desde adentro las problemáticas sociales y de salud, además de lo que representa el funcionamiento sanitario tanto santafesino como de la región. Por esto, hoy nos están acompañando Maximiliano Puipinós, médico especialista en medicina general y de familia. Él es instructor en terreno de la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas y además integra el equipo de salud del Centro de Salud Juventud del Norte. Buenas tardes, Maximiliano. También nos acompaña Melina Coril, que es trabajadora social, es integrante del equipo de salud de Colastine Norte. Hola, Melina. Y Andrea Petian, médica especialista en medicina general y de familia, docente de la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas e integrante del Centro de Salud de la UNL, sede Santa Fe. Hola, Andrea. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, para poder tener toda la misma información, me gustaría pedirles que nos comenten las características de su centro de salud respecto a su ubicación, a la conformación del equipo, hace cuánto tiempo que están desempeñando sus actividades allí. No sé si te gustaría comenzar, Maximiliano. Les decía que, bueno, les agradecía el espacio y que, bueno, el Centro de Salud Juventud Norte, recientemente bautizado con su nuevo nombre, Dr. Gustavo D'Ascenso, desde que se migró al nuevo establecimiento, ahora vamos a cumplir un año de vida, el aniversario el 6 de mayo, está ubicado en el noroeste de la ciudad de Santa Fe, el cual el centro de salud consta de 3 médicos, todos generalistas, 2 médicas y quien les habla. Presentamos un área de servicio social y admisión, que está conformado por dos administrativos y por un asistente social y un agente comunitario. Tenemos servicio de salud mental, que es un psicólogo. Presentamos personal, obviamente, de limpieza. Bueno, servicio de enfermería y bueno, por ahora eso. Eso es lo que tenemos como recurso y yo estoy allí desde el año 2014, año 2017 tomé la posta de llevar adelante
ese establecimiento junto obviamente al equipo que vamos a la par. Bueno, Melina, ¿quisieras contarnos? Bueno, sí, agradecerles también el espacio, bienvenidos a todos. El centro de salud donde yo ejerzo la profesión se encuentra en Colastine Norte. Se ubica pero a la altura de la ruta provincial número 1, en el kilómetro 3,5 más o menos. Para los que tienen más o menos vista la zona, es donde se encuentra la estación de servicio de la Shell o la parroquia Nuestra Señora de Belén, que están sobre la ruta y son bien visibles. Es el lugar donde se encuentra un poquito hacia adentro el centro de salud. Como contaba Maximiliano, también nosotros contamos con varios servicios, con varias áreas de trabajo. Somos en total 15 personas en el equipo, y los servicios son también, como ya contó Maxi, tenemos el servicio de enfermería, donde hay 3 compañeros enfermeros. Tenemos el servicio de odontología con 2 odontólogas, el servicio de salud mental con una psicóloga, los consultorios médicos, donde hay 3 profesionales que son médicos generalistas que se desempeñan en diferentes días, con diferentes cargas horarias, y que atienden diferentes aspectos de la salud. Tenemos un área de administración compuesta por 2 administrativas, bueno, el área de servicio social, que es el que cubro yo, y el área de servicios generales también con 2 compañeros. Yo estoy en el equipo desde el año 2018, esa primera mitad del año yo hago un reemplazo de larga duración, y bueno, finalmente después quedo en el plantel estable a partir de enero del 2019, donde continúo ejerciendo la profesión. Bien, muchas gracias, Melina. Andrea, ¿querés contarnos? Bueno, buenas tardes nuevamente y muchas gracias también por la participación. Como Luz les contaba, trabajo en el centro de salud de la universidad. Este está ubicado en Ciudad Universitaria, sobre la calle de la Costanera Este, ¿sí? Que se llama Alicia Moro de Justo, en lo que es el predio UNLAT. Con respecto perdón, es la sede de Santa Fe, ¿sí? Que es por la que represento el día de hoy y donde me desempeño diariamente, y también existe una sede en Esperanza, que también funciona en la ciudad universitaria de la ciudad. Dentro del personal que trabajamos allí es bastante similar a los de ustedes, ¿sí? Sí tenemos un servicio de odontología, y como para agregar, de nutrición. El laboratorio también cuenta, el centro de salud, y la sede de Esperanza también cuenta con kinesiología. Eso es como por ahí para diferenciar un poco. El resto, medicina general, enfermería, psicología, trabajo social, personal administrativo y de servicios generales, es lo mismo. Bien, perfecto. ¿Y más o menos hace cuánto que estás realizando el trabajo ahí? Estoy desde mediados del 2017, son 3 años y medio. Bien, perfecto. Bueno, ahora ya todos podemos tener esta información, digamos, de dónde desempeñan sus trabajos y cómo es el contexto de dónde la georreferencia y sobre todo cómo están conformados los centros de salud. Ahora si ustedes pueden analizar o pueden generar, digamos, con respecto a las consultas diarias, algún análisis de cuantificar cuánto han sido en este último lapso de tiempo las consultas, y cómo equipo frente a ese número de consultas, si es mucho, si es poco, si consideran que la demanda generada se puede satisfacer, si a través de esto han podido analizar alguna problemática y si fue así, han generado alguna estrategia para poder resolverlo. En este caso, digamos, que puedan contarnos la dinámica, digamos, de este último tiempo.
No sé si Melina quisieras comenzar. Bien, sí, sí. Bueno, con respecto a esto, al número de atención diaria, es uno de los tantos aspectos que se ha visto modificado en relación al contexto de pandemia. Siempre, por supuesto, tratamos de que sea un número de atención que nosotros podamos organizar y que podamos atender desde todas las áreas del centro de salud, más allá de la consulta médica. Hoy, yo les contaba recién que tenemos 3 profesionales, que son médicos generalistas, 2 de ellos van de lunes a viernes, y bueno, atienden todo tipo de consulta y de edades, y uno de ellos que se encarga específicamente de las consultas relacionadas a ginecología, porque es un servicio, una especialidad que antes teníamos y que ahora ya no tenemos. Entonces, él atiende en principio las consultas relacionadas con esta especialidad y bueno, después por supuesto se hacen las derivaciones pertinentes cuando es el caso, cuando es la necesidad. Él va 2 días a la semana, porque también trabaja en otro centro de salud, que es el que está donde comienza la Ruta 1, en el kilómetro 0. Ahí también compartimos profesional, además de población. Más o menos la demanda diaria entre turnos programados y la demanda espontánea que se presenta por profesional está alrededor de los 10 pacientes más o menos por día. De lunes a viernes, la doctora Prieto y el doctor Saborido, y martes y jueves el doctor Mascari. Es un número con el que nosotros, es un número que podemos organizar y en el que nos sentimos cómodos como equipo. ¿Por qué? Porque la consulta no solo termina con el consultorio del médico, sino que generalmente hay que hacer o derivaciones a otros especialistas en CEMAFE y hay que gestionar turnos. Entonces ahí ya se vincula a esa misma atención el área de administración, o bien es necesario retirar medicación en la farmacia del centro de salud, o hay que colocar alguna medicación inyectable en enfermería. Entonces, cada atención en consultorio también demanda una atención de todo el equipo del centro de salud, y manejamos ese número para poder abordarlo de manera correcta desde todos los aspectos que se necesite, que no haya una sobredemanda diaria y que bueno, no se le puedan dar respuestas a las personas que van a consultar en este sentido. Con respecto a las estrategias han sido múltiples desde el comienzo de la pandemia, porque en marzo del año 2020 era todos los días llegar a trabajar y que haya una novedad con respecto a algún decreto nuevo o alguna manera o alguna reglamentación, alguna directiva del Ministerio de Salud, y eso, bueno, suponía reuniones de equipo para ver, replantear las estrategias de atención. Sobre todo, algo que fue importante para el equipo también fue la vacunación antigripal, que no está de más decir que está también por comenzar este año. Siempre en el centro de salud la vacunación antigripal fue a demanda, la gente se acercaba y bueno, se le colocaba la vacuna, los compañeros enfermeros los vacunaban. No podíamos llevar adelante la misma mecánica de trabajo porque había una disposición primero de aislamiento y después de distanciamiento social, y teníamos que cumplir con esa norma, además de evitar los aglomeramientos en el centro de salud para que no se propague el virus. Entonces, bueno, esa fue una nueva manera de trabajo, se dieron turnos, este año tenemos previsto hacerlo de la misma manera, con los inconvenientes que eso genera hacia adentro del equipo de salud. Es una nueva manera de trabajar, que bueno, que hay que adaptarse. No siempre el equipo está de acuerdo en todas las decisiones que hay que tomar, entonces hay que consensuar decisiones. Y también para la gente que estaba habituada a que sea de una manera, y bueno, ahora el año pasado se encontró con que era otra, y no siempre lo tomaban de buena manera, entonces era un trabajo ahí también conteniendo esa ansiedad de la gente, el miedo, pero bueno,
despacio, con paciencia, entre todos, lo pudimos llevar adelante, la verdad que fue una metodología finalmente exitosa. Nosotros lo que hacíamos era, porque además de la campaña de la vacunación que está en los calendarios de vacunas, teníamos que convivir con la demanda que asiste al centro de salud habitualmente, para sus controles o por alguna atención en particular. Entonces resolvimos armar grupos, generalmente eran todos mayores de 65 años los primeros, entonces armar grupos de no más de 5 personas cada media hora, y así nos asegurábamos de que no se genere esta aglomeración en el centro de salud ni en las inmediaciones, bueno, por supuesto en los marcos de una pandemia. Finalmente fue exitosa, como decía recién, y bueno, este año de hecho lo vamos a hacer de la misma manera, porque bueno, los contextos son más o menos, el contexto es más o menos similar a los comienzos del 2020. Perfecto. Bueno, Andrea, ¿quisieras contarnos qué es lo que pasa en el Centro de Salud de la UNL? Principalmente en nuestro centro de salud se realizan actividades de promoción y de prevención de la salud. Se hacen también controles y atenciones diarias por cuestiones más de enfermedad, ¿sí? O que requieren una atención individual, pero principalmente está orientado a esto, que fue una de las cosas más afectadas con la suspensión de actividades durante la pandemia, ¿no? Entonces, en un primer momento nos organizamos en equipos. La atención no era de todos los días como antes y en toda la extensión del horario, sino que estaba más acortada. Y lo que más se notó, sí, fue la suspensión de uno de nuestros programas, que es el programa de atención integral del estudiante, que es el examen integral y interdisciplinario que se hace cuando ingresan cada uno de ellos. Por eso, en cuestión de números, para que tengan una idea, en el 2019 más o menos se hicieron entre todos los servicios alrededor de 10.300 atenciones presenciales, y el año pasado alrededor de 2.500 atenciones presenciales. Eso disminuyó un montón el número. Y actualmente sí hemos podido retomar estas actividades, ¿sí?, de control de estudiantes. En el 2019 hacíamos cerca de 20 a 30 atenciones integrales del estudiante por día, y hoy estamos haciendo entre 5 y 7, manteniendo, ¿no?, como decía Melina, con turnos programados y espaciados, para poder así asegurar que no exista el contacto y que el flujo de personas en el lugar sea sin interrupciones y que no mantengan contacto. Maximiliano, ¿quieras comentarnos qué sucede en tu centro de salud? Bueno, iba escuchando a las chicas en sus experiencias y venía varias imágenes del año pasado en mi mente. Éramos, para comparar, era como padre primerizo saliendo corriendo a ver dónde le pongo al bebé o cómo se pone el pañal, porque no estábamos frente a algo que no conocíamos. Y encima nos había agarrado un periodo de transición en el Ministerio de Salud, entonces también estábamos en Pampa y Vía, ¿no? Que no me van a dejar mentir si digo esto. Entonces, bueno, Sí. Se habían generado situaciones muy particulares, pero bueno, un poco respondiendo antes de entrar de lleno a esas experiencias inolvidables, el centro de salud es una comunidad muy amplia, donde estamos compartiendo con otro centro de salud casi cerquita, una población de 10.000 habitantes, que esto no lo había comentado previamente, que consta de 4 barrios, ¿no? Entonces, bueno, la demanda que tenemos en número promedio de atención médica solamente es de 60 por día, entre programados y turnos del día. Ese es el promedio que más o menos estamos manejando. Quien les habla tiene una carga de 36 horas, eso hace que uno pueda extenderse en algunas cuestiones con los pacientes. Hay una longitudinalidad que uno presenta con el usuario, ya paciente no se usa, se dice usuario, eso también permite
o me permite de algún modo agilizar ciertas consultas, no cayendo en calidad de atención, sino simplemente la ventaja de conocer a ese grupo familiar, o ellos ya también conocerlos a uno o al equipo en su defecto, de según dónde repercuta la atención. Bueno, el año pasado, un poco siguiendo el hilo que las chicas comentaban, como les decía, fue un desafío. Bueno, nos encontramos con recalcular, diría, GPS. Recuerdo que apenas había salido el decreto presidencial que fue el 13 de marzo, ¿no? Automáticamente nos pusimos en contacto entre los responsables técnicos administrativos de todos los centros de salud, porque todavía no había una cuestión clara en cuanto a política del COVID. Entonces habíamos decidido un poco, en un foro que tenemos en la zona noroeste de la ciudad, hacer una especie de estrategia mancomunada en base a la atención. Bueno, entonces empezábamos a decir, bueno, ¿cómo vamos a encarar la problemática? ¿Cómo empezamos a trabajar? A hablar del mismo idioma, porque después está el vecino nómade que acá no me atendieron, iba para otro lado, y así sucesivamente, ¿no? También la vacuna, me acuerdo que fue, en el caso de nuestra experiencia, caída así del catre, porque teníamos que de un día para el otro, recuerdo, fue un jueves y un sábado había que estar en el centro de salud a vacunar, y por Dios, yo me agarraba de los pelos porque decía, ¿para dónde agarro? Entonces hicimos 3 equipos distribuidos en las 3 vecinales que tenemos, porque en aquel momento todavía no teníamos el establecimiento que hoy tenemos, que nos permite hoy encarar la pandemia de otra manera. Realmente fue una experiencia, no digo religiosa porque de religioso no tiene nada, pero que nos interpeló dónde estaba la salud y cómo realmente dejó vulnerable el sistema de salud, y también nos interpeló y nos dejó, o por lo menos yo reflexionaba sobre hasta qué punto la salud nuestra en la ciudad, que es uno donde más conoce, realmente está en sintonía de atención primaria. Ahí vimos toda una cuestión más hospitalocéntrica, que yo por ahí siempre voy posteando en las redes sociales, y bueno, no, nada, fue un recalcular y barajar de vuelta, ¿no? Tanto al vecino como decía Melina, fue encontrarse con esta realidad para ellos y para nosotros también, porque era decirle no en algunas cuestiones que antes le decíamos sí, y se generaba tensiones, ¿no? Hay que ubicarnos también a nivel social de cada barrio, que eso también tiene mucho que ver en todo esto. Yo creo que la realidad de la UNL no es la realidad que tengo yo en el noroeste, o que tenés con las tienes, Meli. ¿No? Lo tenía el doctor Mascali, que lo teníamos nosotros en aquella oportunidad. Ah, mira. Así que por eso también yo sufría, porque cuando se fue Mascali, éramos 2 médicos nomás. Uno todos los días y una 3 veces a la semana. Así que mi corazón empezó a palpitar, transpiraba la gota gorda. Bueno. Eso fue la realidad del 2019. 2020 nos encontramos con otra realidad. Pero bueno, un poco poniendo más de humor al asunto y a las experiencias. Espero haber respondido lo que había planteado. Sí, varios puntos de análisis con tu participación, Maximiliano, nos has dejado y para reflexionar, ¿no? Que por ahí uno también, como genera la práctica diaria como parte de un equipo de salud, responde a la dinámica del contexto actual. O sea, nosotros veníamos pensando o tratando de resolver esa demanda histórica, o que por ahí fluctúa frente a algunas pequeñas modificaciones, algún análisis que podemos ir generando, pero que este 2020 y este 2021 nos ha afectado tanto como a la sociedad, como nosotros como equipo de salud, ¿no? También nosotros éramos parte de la sociedad y también nosotros estábamos con temor del desconocido, de cómo afrontar y cómo repensar las mejores estrategias para que justamente el acceso a la salud no se vea afectado, o si se ve afectado, cuál era la manera menos que genere menos complicaciones a largo plazo. Hoy también, digamos, un año de recorrido de esta situación, también vemos algunas cuestiones que tenemos que analizar para poder programar
la respuesta a esta segunda ola que se nos viene. Seguramente a ustedes también les va a haber pasado que las personas que asisten frecuentemente, los usuarios, como bien vos decías, Maximiliano, que consultan en nuestros efectores, se vieron afectados sobre todo aquellos que tienen enfermedades, que transitan enfermedades de manera crónica y que sus controles se vieron discontinuados, también en principio no solo discontinuado, sino hasta rechazado el ingreso al sistema hasta que nos pudimos readaptar. Así que es de suma importancia todos los aportes que nos han podido brindar en este punto. Y con respecto a esto de vulnerabilidad, de grupos de riesgo, si bien todas las poblaciones, las comunidades y así el trabajo que se desarrolla en cada uno de los efectores, porque si bien todos son de la localidad, digamos, y cercanía de Santa Fe, tienen esa idiosincrasia, digamos, de la población. Quisieran contarnos cuáles analizan ustedes, que son esas poblaciones más vulnerables y de alto riesgo, y si han desarrollado a lo largo del tiempo algunas estrategias para poder brindarle el acceso a la salud, sobre todo, digamos, previo a lo que fue la etapa de la pandemia, y bueno, cómo pudieron, si es que pudieron, resolverlo, la continuidad de esas atenciones o esas estrategias durante este periodo de pandemia. Andrea, ¿quisieras contarnos? Sí, la población que nosotros tenemos a cargo son los estudiantes universitarios, ¿sí? Diferente por ahí a la población que probablemente tengan Melina y Maximiliano, ¿no? Durante la residencia sí me formé en poblaciones tal vez más similares a las que ustedes trabajan ahora, y sí me he encontrado personalmente con otra cosa, ¿sí? Con algo diferente. Principalmente es una población que es toda alfabetizada, prácticamente su totalidad tiene acceso a tecnologías y acceso fácil también a la información, con conectividad. Durante el año pasado también para ciertas poblaciones, ciertos estudiantes que no tenían este acceso a la universidad, también ha trabajado fuertemente para que lo tengan y puedan continuar sus estudios. Y también muchos de ellos, sí, en concordancia con los porcentajes que vemos a nivel nacional, el 60-70% de ellos cuentan con obra social. Donde nosotros principalmente identificamos la situación más vulnerable es sobre todo quienes son del interior de la provincia de Santa Fe, del interior de la provincia de Entre Ríos, o de otras zonas que no son de acá de la ciudad y que también no cuentan con obra social. ¿Por qué? Porque cuando uno cambia, ¿no?, hacia la vida universitaria, hay ciertas cosas que se ganan, ¿sí? Por ejemplo, como la autonomía en la gestión propia de la salud, ¿sí? Y esa independencia muchas veces lleva un proceso para poder hacerlo solos. Entonces, de eso se trata lo que hacemos en el centro de salud, es acompañar este proceso para generar autonomía, ¿sí?, y ganar así mis propias estrategias para cuidar mi salud. Entonces, la vulnerabilidad la vemos más desde ese sentido. También en su momento, ¿sí?, en el inicio de la pandemia en marzo, nosotros teníamos una gran población de estudiantes que se encontraban en intercambio en otros países, y también estudiantes extranjeros que se encontraban cursando, ¿no?, sus estudios en nuestra comunidad universitaria. Entonces también debimos adaptar y armar ciertas estrategias para poder hacer un seguimiento de ellos y un acompañamiento, y que no les falte nada, ¿sí?, en ese primer periodo de aislamiento que solamente era para estas personas, que no era para toda la comunidad en general. O sea, nosotros ya a fines de febrero ya estábamos como hablando fuertemente de esto, y en marzo tomando estrategias para las personas que venían de afuera justamente.
muchos de esos chicos que directamente del aeropuerto a los centros donde tenían que cumplir el aislamiento, ¿sí? Donde iban a hospedarse, directamente así, sin conocer la ciudad ni nada. Para esto también trabajamos de manera articulada, ¿no? con internacionales y también con la Dirección de Bienestar y Calidad de Vida de la universidad, que bueno, en conjunto se fue trabajando para poder preservar la salud de todos ellos. Perfecto. Marina, quisiera comentarnos el caso de usted. En Colastiné Norte, cuando yo pensaba de población vulnerable y en el marco del lema de la Organización Mundial de la Salud de este año, que es Construyamos un mundo más justo y saludable, pensaba en cómo medir esa vulnerabilidad, teniendo en cuenta que los determinantes en salud son eminentemente sociales. Las condiciones en que las personas nacen, crecen, trabajan, desarrollan su vida, viven, envejecen y mueren, todas esas condiciones que no están siempre vinculadas directamente a la salud desde el punto de vista médico hegemónico, médico clínico, sino es las condiciones en las que trabajan, o lo que pueden comer cuando llegan a su casa, o si tienen asfalto o se vuelve intransitable en las calles del barrio cuando llueve, o si se inundan. Todas estas cuestiones hacen a la salud y las vuelven poblaciones vulnerables. Nosotros en ese sentido tenemos una población variada en Colastiné Norte, porque estamos cerca de barrios que son residenciales, que cuentan con todos los servicios, estamos cerca del barrio Las Paltas, estamos cerca de Villa California, aunque ya es jurisdicción de Rincón, tenemos usuarios, no pacientes, pero usuarios que siempre se han atendido en Colastiné Norte y lo siguen haciendo, con una realidad económica y material de vida diferente a otra gran población que asiste al centro de salud, que se ubica en la margen este, digamos, de la ruta provincial número 1, yendo para el norte, hacia el lado este. Al fondo se encuentra lo que se denomina un asentamiento informal, que se denomina la vía muerta, porque muchos años antes pasaba por ahí una vía. Bueno, con condiciones de existencia muy complejas, muy precarias, entonces los abordajes ahí tienen que ser siempre intersectoriales. No alcanza solamente con la atención que el centro de salud le pueda dar, sino que, bueno, tenemos que trabajar sobre todo con desarrollo social, para ir modificando un poco sus condiciones materiales en la medida de lo posible, y eso termina repercutiendo indefectiblemente en su calidad de vida y en su salud. Con respecto a la cuestión más médica, en este sentido de la atención de enfermedades, nosotros tenemos una población más o menos de alrededor de 300 personas que son pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, que ellos retiran todos los meses la medicación en el centro de salud y se hacen los controles con los médicos generalistas de la institución. Y bueno, generalmente son personas, adultos mayores de 65 años, que tienen diferentes patologías. Lo que habíamos visto era que, sobre todo en tiempos de pandemia, el control de esos usuarios se había hecho un poco más lento, ellos no asistían al centro de salud. Entonces detectamos que teníamos que nosotros buscar alguna estrategia para que efectivamente los controles se sigan haciendo a pesar de la pandemia. Sobre todo por si hay que corregir alguna medicación, o bueno, si hay que hacer algún tipo de estudio nuevo. Entonces se implementó un sistema nuevo. Cuando ellos se acercaban a la farmacia del centro de salud a retirar su medicación habitual, se los pasaba con el área de admisión o de trabajo social. Yo era la encargada de agendarle un turno con el médico que lo venía siguiendo hasta el momento,
para asegurarnos que a pesar de la pandemia, los pacientes con enfermedades crónicas tengan el control. Para no perder esa mirada, a pesar de que estábamos en aislamiento y que era necesario no circular, había cosas que nosotros teníamos que seguir prestándole atención. Y bueno, esa fue que fue una estrategia nueva también, era como decían los chicos recién. Fue un año de aprendizaje y lo sigue siendo ahora, pero el año pasado fue duro enfrentarse a que todos los días había una normativa nueva o la situación había cambiado y había que repensar lo que ya se había pensado. Y bueno, fue un desafío, pero bueno, de todo se aprende también. Excelente. Bueno, Maximiliano, quisieras contarnos. Bueno, cuando pensaba vulnerabilidad, se me venía a la cabeza lo siguiente. Los equipos, ¿cómo estuvimos en cuanto a la vulnerabilidad institucional? ¿Cómo, partiendo desde esa vulnerabilidad, ¿no? En algún punto, cuando uno va haciendo un relojeo de cómo, siempre mirando con el diario del lunes, ¿no? Hacia atrás, realmente los primeros vulnerables fuimos los equipos de salud, primero. Primer punto. Pero bueno, eso llama a la reflexión. Como medio filosófico me puse, todos los mando a reflexionar a todos. Pero bueno, son planteos que uno permite para mejorar la atención primaria, que a mí me gusta mucho hacer hincapié en esto. Un poco, pero bueno, no es lo que... La pregunta puntual apunta obviamente a la parte social. Bueno, en la barriada donde uno se desarrolla, también muy parecido a lo que a lo que Melina comentaba, tengo dos grandes realidades. Yo te diría más una realidad que otra. No focalicé mucho el contexto urbanístico del centro de salud, pero bueno, para que más o menos nos ubiquemos, el radio, más o menos para que se ubiquen de lo que es Almira y López, más o menos todo lo que es el cordón oeste de ese sector, que es Blas Parera, hacia dirección del Salado, donde ese es más o menos la realidad social de Blas Parera. Para adentro nos adentramos a realidades muy particulares. Entre ellos la urbanización, la falta de acceso, la falta llueve y el paciente no puede asistir ni siquiera a una guardia en ocasiones. Imagínate una embarazada que está en estado de vulnerabilidad y no siempre podía salir. Hoy, obviamente, al tener el litorraspe más cerca, esto permite que se genere, digamos que el litorraspe llegó antes de tiempo. Pero bueno, en cuanto al centro de salud, también hay dificultades para llegar en una época de las inclemencias del tiempo. El paciente tiene un turno programado o tiene un turno del día, se le algún chaparrón y no puede. Y si puede, realmente está tan mal que va como puede. Pero después hay dos grupos que a mí me llama la atención, o nos llama, mejor dicho, en toda esa franja que compartimos con los otros centros de salud de la realidad, es el joven y el adulto mayor. El joven, por cómo está inmerso en un montón de situaciones que lo rodean, desde las adicciones, desde la problemática de embarazos no deseados, desde un montón de situaciones que podemos hacer una lista y no termino más. Y el adulto mayor, que si viven en estos sectores de vulnerabilidad urbanística o de determinantes como determinantes de salud, realmente les cuesta mucho acceder. Y cuando hablábamos de vulnerabilidad como equipo, también esto yo decía, digamos, que nos cuesta también buscarlos. Porque a tener una comunidad tan grande, hay cosas que se nos escapan. Y esa es una realidad que no la podemos negar, porque si lo negamos no podemos mejorar. Y después compartiendo la otra vez una experiencia con la coordinadora del alero de Acería, que está, del barrio Acería y el centro de salud de Acería, estamos a una cuadra de diferencia. Y hablando con la coordinadora, me llamó mucho la reflexión porque hablábamos de esta vulnerabilidad, ¿no? Y decíamos, los jóvenes le querían traer para hacer una actividad cultural en el alero de ese lugar, querían traer un grupo que a lo mejor los jóvenes de la UNL comparten o que yo puedo escuchar, que soy joven, mañana cumplo años, les aviso, igual Cuñón.
ahí acá haber armado un revuelo, Unión Colón recién. Y me decía lo siguiente, está preocupada porque los jóvenes no tuvieron su infancia y los chicos no están atravesando su adolescencia cuando llegue el momento. Y entonces, ¿por qué? Hay un chico en la zona del barrio, no me acuerdo el ritmo que utiliza, pero siempre habla de la yuta, hay que matar a la yuta. Entonces, estamos inmersos en una situación muy particular con los jóvenes. Una vez se planteó como estrategia, fuera de lo que es pandemia, el consultorio amigable para jóvenes. Pero claro, nos encontramos, ¿cómo hago para atraer a estos jóvenes? Y el adulto mayor, ¿cómo llego al adulto mayor? Porque muchas veces sufren abandono de sus propias familias. Y los chicos, que por lo general la suerte que tenemos es que ¿quién no tiene incorporado el control del niño sano? Está incorporado. Lo que no está incorporado es el control del adolescente sano. O sea, ahí tenemos un abanico, una brecha muy grande. Y también el control del adulto mayor, que también tendría que estar incorporado, y se nos escapa la tortuga. Pero no por culpa, sino son situaciones que, repito, siempre he llamado a la reflexión. ¿Y la pandemia? El adulto mayor se nos escapó la tortuga, el niño que a partir de los 6 meses, según los protocolos de la SAP, no llegaban, el temor que se llegó a transmitir, esto también nos llamó a la reflexión, las estrategias que utilizamos para llegar a la comunidad, era el temor, era la propaganda del miedo, y muchos tenían un dolor de pecho y no se acercaban. Entonces también está la vulnerabilidad del mensaje que llevamos como agentes de salud o como política de salud pública, ¿no? Por eso pensaba la palabra vulnerabilidad en tantos aspectos, que me sería muy difícil concretarla en una sola cosa. Pero bueno, puntualmente yo veía a los jóvenes, que van a ser los adultos de mañana, y que tenemos falencias, que perdieron su infancia, y los infantes que estamos a tiempo, que decía la del alero, le pone Elena Walsh, y es la primera vez que pueden tener un contacto tal vez con ese tipo de situación particular. Pero los chicos, los jóvenes que están con Mantemos la Yuta, ahí estamos un poco más difíciles. Bueno, esta es un poco la situación con relación a la vulnerabilidad. Bien, perfecto. También me gustaría resaltar esto que nombraba, el rol de los equipos de salud como comunicadores sociales. Es verdaderamente importante cómo nosotros llevamos el mensaje y cómo afecta también a ese otro. Con respecto al rol nuestro como equipo, como comunicador social, quería destacar esto, y ese primer mensaje que por ahí decíamos, que hasta de culpa, de que si salimos por algo, por alguna necesidad o algo de nuestras casas y transmitíamos el virus, era culpa de las personas, de los usuarios, de la comunidad, el aumento o la falta de respuesta del sistema, porque en general lo que habíamos planteado es que nuestro sistema no estaba preparado para lo que podríamos llegar a tener para que responder. Entonces, bueno, en un primer momento ese miedo se transmitió, se hizo muy constante, se generó el retraso de las consultas. Hoy seguramente en análisis retrospectivo vamos a poder ver muy seguramente que enfermedades cardiovasculares no llegaron a su respuesta adecuada por la falta de consulta apropiada en tiempo, bueno, las enfermedades crónicas no solo que progresaron, sino que se complicaron aún más, y esa etapa después de contención desde el sistema de salud para su rehabilitación fue también un poco escaso. Creo que por ahí es el desafío que tenemos para esta nueva ola, el repensar cuáles serían las prácticas que no debemos abandonar y de la manera en que las tenemos que realizar. Pero es muy importante esto que decías, quería destacar, digamos, nuestro rol hoy, porque también se encuentran los estudiantes de diferentes carreras de la salud, y que ya desde estudiantes
tienen que tener esta impronta de que cada palabra que uno transmite al otro va a repercutir. Puede repercutir de manera positiva o de manera negativa de acuerdo a cómo sea transmitido, ¿no? Más allá de que el mensaje por ahí final quisiera que sea beneficioso. Luz, perdón, agregando esto que nos contaba, ¿no? De cuáles son las situaciones por ahí desatendidas, ¿no? Hay algo importante que por ahí no hemos nombrado tanto, que es con respecto a la salud emocional de la comunidad en general y nuestra también, ¿no? Como equipo, ya que como profesionales ninguno de nosotros fue formado para enfrentar una situación de este tipo, ¿no? Aprendimos a usar la palabra protocolo de otra manera, ¿no? Y ahora ya todos estamos familiarizados con esa palabra y con lo que significa aislamiento, con lo que significa una pandemia, ¿no? Cosas que por ahí uno venía trabajando desde su propia profesión y ahora, sin embargo, es algo del conocimiento general. Y creo también que las situaciones de salud mental están muy desatendidas en general, ¿sí? En toda nuestra comunidad, y que esta pandemia nos ha afectado sobre todo en esa parte, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bien, y por ahí también pudiste responder a una pregunta que hacía alusión uno de los participantes. Yelena Kutel también nos pregunta, digamos, esto de recalcular que hablaba Maximiliano, hoy que podemos nombrar de qué obstáculos, bueno, un poco lo fuimos nombrando, pero qué fortalezas pudieron identificar, porque bueno, de este proceso de crisis, ¿no? También viene la resiliencia como equipo, como comunidad, como sociedad. Entonces, bueno, si por ahí pudieron ver qué es lo que han generado lograr de manera positiva, digamos, dentro del funcionamiento del equipo. No sé si algo... Con la Esquina Norte, particularmente, y bueno, esto sí es solo una percepción personal, ¿no? Pues como una integrante más del equipo, no fue planteado como interrogante, como para saber cómo lo vivieron mis compañeros, pero personalmente, más allá de estas situaciones que como decían recién los compañeros, terminamos siendo parte de esa población vulnerable, nosotros éramos parte de lo que no sabíamos también que iba a pasar mañana, y sin embargo teníamos que dar respuesta a las demandas de la gente, entonces eso generó estrés, angustia, incertidumbre, que hubo que ir resolviendo. Y frente a estos cambios de trabajo, a estas estrategias que había que dar, a estas reuniones de equipo que si antes eran semanales o mensuales, ahora tenían que ser a lo mejor 2 veces en la semana, porque había cambiado el protocolo y porque lo que habíamos acordado tenía que ser modificado. Y bueno, y los cambios de opinión que hay en todo tipo de trabajo, en el que uno tiene que ponerse de acuerdo, donde no todos siempre compartimos las mismas ideas, las mismas posturas, las mismas formas de hacer, y también mi percepción es que para dentro del equipo eso terminó siendo un factor fortalecedor. Ahora sabemos, si bien no podemos prever lo que va a pasar para adelante, y seguramente nos vamos a encontrar en pandemia o sin pandemia, con otras situaciones problemáticas que el equipo va a tener que poder resolver, sí aprendimos a conocernos y bueno, y a cuáles son los mecanismos para articular, o los mejores mecanismos para articular para poder llegar a un acuerdo. En ese sentido, mi percepción para el equipo de Colastina Norte es que se fortaleció en esto, en cómo hacer para ponernos de acuerdo cuando todos tienen posturas firmes, argumentadas y diferentes sobre una misma manera de hacer las cosas, o sobre un modo de hacer las cosas.
bueno, finalmente hemos podido llegar a acuerdos y eso, bueno, no es menor, me parece que es para destacar también. No, quería compartir un poco esto de recalcular durante ese año. Recuerdo, bueno, dijimos, bueno, ya estamos en el baile, ya está, hay que bailar. Pero ahí como que nos convertimos en un centro de salud 2.0, para los que, ¿qué significa? Como el médico 2.0, el cibernético, el que por ahí muchos odiamos al principio, cómo va a ser un contacto a nivel de las redes sociales o la virtualidad. Bueno, la virtualidad se volvió cercanía, y eso fue un recalcular, pero también fue llamar a la reflexión, y hoy como estoy con esta palabra hoy, llamar a la reflexión, y tuvimos la posibilidad, yo me acuerdo, el primer caso de COVID que hubo en la ciudad de Santa Fe y que tuvimos así como el temor a lo desconocido fue en la comunidad Toba, cercano a un barrio de Las Lomas, que está muy cerquita del centro de salud. Y también la gestión que recién entraba se encontraba con algo nuevo, es decir, para todos fue muy nuevo, ¿no? Pero, y no se ven hechos, en principio, el supuesto bloqueo epidemiológico cuando había la comunidad Toba empezaba a ser movilizada por todos lados. Dijimos, acá va a haber un aumento exponencial de los casos. Bueno, entonces, ese temor también que se le surgía al equipo, automáticamente dijimos, bueno, pues recalcular, vamos a actuar en onda APS. Ahí es donde me acuerdo una de las primeras tomas que nace desde el terreno hacia arriba, hacia lo que es gestión. Nos reunimos con los referentes barriales en aquella oportunidad con la cúpula de la región Salud Santa Fe, donde como comunidad e institución le decíamos a la gestión actual, trabajemos juntos, escúchennos. Eso fue un poco de recalcular, que antes no lo hacíamos. Ese trabajo mancomunado con el vecino a pie, junto con con la gestión, quien tiene el poder de algunas decisiones que no la tenemos nosotros. Pero también había un recalcular, que es lo que yo decía al principio, esto de sintonía de atención primaria. Permitió poder decir, cómo se pensó este tema de la pandemia, todos hablaban de los hospitales. Cama caliente, cama caliente, cama caliente. Y los centros de salud no estaban calientes. Inversiones en máquinas para respiradores artificiales. Y no se pensó, no se pensaba en aquel momento cómo reforzar a los centros de salud. Por eso era un recalcular, decíamos, ¿no? Es cambiar la estrategia para contener una comunidad y nosotros mismos reforzarnos, que hay un gran problema del recurso humano en los establecimientos de atención primaria, que también nos sentíamos un poco a la buena de Dios. Pero en ese recalcular fue avanzar hacia el problema. Juventud, en el caso nuestro, en nuestra experiencia, me acuerdo cuando dijimos, che, hoy les aviso que voy a empezar a hisopar en el centro de salud. Se armó un revuelo porque llevamos el bicho adentro. Pero, ¿no? Y encima, claro, vestido de Teletubby, imagínate lo que era eso. Pero nos permitió ver la realidad desde otra manera. Mirá vos cómo se hace el entramado de conexiones, de contactos estrechos, me acuerdo, y nos permitió hacer un clic. Tenés que trabajar y después empezamos a hacer los llamados, el seguimiento, todo era nuevo igualmente. Hoy ya está, esto está engranado, pero en aquel momento era como un hormiguero que salían todas las hormigas por todos lados cuando habíamos, estoy hablando de hisopados por semana, nosotros hisopamos 2 veces a la semana, 60, 70, hasta diciembre, después bajó y ahora volvimos de vuelta. Pero esto era un recalcular. Traer esta pandemia al centro de salud, pidiendo por favor que cambien las estrategias a nivel político, porque lamentablemente es inevitable hablar de esto, porque de ahí vienen los recursos humanos que tanto y tanto hacemos revuelo, muchas veces desde el territorio, y empezar a girar la hoja, ¿no? Bueno, no quiero expandirme más por las dudas. Continúo, me parece, ¿o no, Luz? No sé. Sí, André, contanos. Con respecto a las estrategias o las modificaciones que hicimos, así como decía Maximiliano, también fue esto de recalcular y movernos al plano virtual. En un principio se habilitaron teléfonos de WhatsApp
en donde con mi compañera, también médica, hacíamos como una especie de filtro en las atenciones con respecto sobre todo en realidad era detectar esto cuando estábamos hablando de aislamiento total, en ese momento. Sobre todo si, por ejemplo, había una consulta que requería alguna atención urgente, ¿no? Uno por ahí va obteniendo esta habilidad de ciertas cosas poder hacerlas por teléfono, y ahí, bueno, poder recomendar si era una atención para guardia o era una atención que podíamos decir, bueno, no, mañana o pasado mañana nos encontramos, programamos un turno, ¿sí? Con odontología también funcionaba de esta manera, solamente que en esta, por una cuestión de recurso material, lo que era urgencia se derivaba, ¿sí?, al CEMAFE. Y sí, mis compañeras de nutrición, psicología, trabajo social, es puramente virtual. Ellas continuaron con las atenciones al 100% de esa manera. Como les contaba hoy, es una población que en este sentido nos ayudó, ¿no?, con respecto al manejo de tecnología, con respecto a la accesibilidad a Internet, y pudimos acoplarnos a eso. Entonces, la principal estrategia fue virtual. También nosotros teníamos talleres, encuentros presenciales, junto con psicólogas, junto con la Nutri, y que los movimos también a la parte virtual, y también un poco redireccionados, ¿sí?, más hacia la pandemia, más hacia el bienestar emocional, porque por la situación en la que estábamos atravesando, ¿sí?, a nivel social, y también los estudiantes con respecto a su vida universitaria, con respecto a las exigencias, con respecto al cambio, y que todos esos cambios afectaban bastante su rendimiento académico, y bueno, esa era parte de nuestros objetivos, ¿no?, lograr ese bienestar o dar algunas herramientas para que puedan transitarlo de una manera un poco más liviana. Y dentro de eso se mantiene, ¿no?, lo que es virtualidad en esas situaciones, y actualmente la gestión de turnos la hacemos de manera telefónica, y por suerte hemos podido retomar con el examen integral del estudiante, con menor cantidad, pero que lo hemos podido ahora llevarlo a cabo. Excelente. Bueno, por ahí, para hacer la última pregunta de cierre, y que creo que por ahí vamos a estar de acuerdo todos frente a esta respuesta, Gabriela quisiera preguntar si han notado algún cambio, algún retraso a la hora de realizar una derivación, ya sea para un estudio de imagen o para una especialista en los centros de mayor complejidad, como por ejemplo CEMAFE u hospital. Si así también les impactó a la hora de realizar su trabajo en el Centro de Atención Primaria de Salud al no tener ese aspecto cubierto. Bueno, y para romper un poquito con esa pregunta, el análisis en general, creo que día a día los que trabajamos en el primer nivel tenemos el desafío de generar esta red de referencia y contrarreferencia, y que pueda a llegar de manera oportuna a la valoración en los diferentes niveles, y todo lo que implica eso, el seguimiento, la contención, el repreguntar en cada turno, que el usuario no asistió de manera adecuada, preparada, o no asistió por algunos problemas de accesibilidad con respecto a su barrio, o hasta económico. Pero sí creo que esta pandemia ha generado un aumento en esa desarticulación o esa falta de respuesta inmediata, que ha extendido los plazos que ya veníamos viendo en cada uno de los efectores. No sé Sí, qué es lo que han completamente de acuerdo con vos, María Luz, en el caso de Colastina Norte. Es así como lo decís, si bien siempre fue una cuestión problemática a seguir trabajando y retrabajando, la pandemia lo pronunció. A lo mejor por una cuestión de organización y de gestión, pero también
por una cuestión real, que es que también los agentes de salud se iban contagiando de COVID, necesitaban ser aislados, si no eran ellos, eran su familia, entonces los servicios se iban resintiendo y había menos gente para la atención de cada especialidad, y nosotros específicamente con CEMAFE, que es donde más referenciamos a los usuarios, la verdad que fue esto, fue pedir y volver a pedir y preguntar y repreguntar, y la referencia y la contrarreferencia se vio resentida en este sentido, y el paciente que viene al centro de salud a pedirte el turno, pero ¿cómo? Si yo hace 2 semanas que te dejé el turno para que me lo pidas, no entendiendo tampoco cómo funciona el sistema, explicándole que uno gestiona el turno, pero que no somos nosotros los que decimos cuándo, tenemos que esperar que CEMAFE nos otorgue ese turno. Con algunas especialidades más con otras, en psiquiatría, sobre todo nosotros el problema lo tuvimos con psiquiatría, en donde mandábamos los correos y nos decían que teníamos que, a partir de tal fecha, poder empezar a pedir los turnos, entonces se nos acumulaban los pedidos por parte de los profesionales del centro de salud para esa especialidad, y bueno, y después hay cupos, límite por centro de salud, entonces se agotaba el cupo y quedaban otros tantos en espera para la próxima vez que podíamos ir pidiendo. La dinámica propia de la pandemia, que en un punto es entendible por esto, porque los servicios se vieron con menos agentes a la hora de trabajar, sí resintió ese aspecto de la referencia y la contrarreferencia y las derivaciones hacia las especialidades. Sí, también esto, no solo lo que vos nombrabas digamos, de la disminución o la caída de algún recurso humano propio por el mismo contagio de la enfermedad o el aislamiento, digamos, sino también cómo se fueron refuncionalizando los diferentes servicios para poder solventar esta demanda frente a la enfermedad de COVID específica. Creo que muchos servicios del tercer nivel, sobre todo, han tenido que cambiar sus roles y sus tareas habituales para poder también dar respuesta. Fue algo que colapsó en sí, en cierto punto, digamos, y que volvimos a replantear las prácticas, y que por eso también hoy agradecemos que podamos estar repensando juntos y reflexionando y conociendo qué es lo que pasa en el territorio, poder transmitirle a nuestra comunidad universitaria qué es lo que fue ocurriendo en este año y qué es lo que también pensamos que puede llegar a ocurrir este 2021. Pero bueno, sobre todo hay que recargar fuerzas y tomar este desafío que tenemos por delante con la mejor voluntad de trabajo, como lo vienen haciendo cada uno de ustedes de su lugar, y bueno, felicitarlos y darle todo el apoyo, digamos, desde la universidad, y invitarlos seguramente en nuevos encuentros para que sigan participando y brindarnos estos espacios. Así que totalmente agradecida en nombre de la facultad, y estamos, digamos, a disposición de ustedes. Bien, bueno, de mi parte agradecerles también la convocatoria, la invitación. La verdad que no abundan los espacios en donde se visibiliza el trabajo de la atención primaria de la salud, que es muy importante para el contacto con la comunidad. Entonces, bueno, más que agradecida, dispuesta a volver a participar cuando me convoquen. Así que bueno, muchas gracias a quien ha escuchado también la conferencia. Gracias por la atención. Bueno, vamos a dar por finalizado el webinario y agradecemos a todos su participación. Muchas gracias a todos por escucharnos y por compartir este espacio. Idem a las chicas y a todos a las chicas y a los chicos que están del otro lado escuchándonos. Cuando salgan a la cancha a jugar el partido, cuando les toque tener la matrícula en mano, no se olviden de trabajar junto con la comunidad. Ese
es el mejor golazo que podemos hacer como centros de atención primaria comunitaria. Cuando tenés a la comunidad de tu lado, no hay palabra que valga. Así que es como mensajito final, y bueno, hoy reitero el agradecimiento a la invitación. Y en lo que es promoción y prevención, que acá siempre pregonando eso, ¿no? Que es lo que mayor impacto tiene a mediano, corto y a largo plazo, así que... Exacto. Bueno, y no se olviden del trabajo en equipo también. Podemos seguir la lista igual. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los equipos son como la familia, hay que saber llevarse. Tal cual, tal cual. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.